crezca. Como un niño cuando es alimentado, crezca sus órganos, crezca su mente, crezca sus pensamientos, crezca en todos los aspectos, como Jesús crecía en estatura y en sabiduría. Entonces la coraza es una protección que nos va a proteger, como decíamos en las reuniones anteriores, nos va a proteger de ese poder de espíritus que controlan el mundo y que quieren controlar lo que Dios ha puesto en nosotros. Posteriormente vimos el calzado, estoy mencionando esto porque necesito que entendamos lo que es la espada. Y cuando habla del calzado, habla de una herramienta espiritual en la cual va a poner en nuestros pies, que nos va a permitir caminar de acuerdo a la mente de Dios, tener un testimonio totalmente de Dios y no tener un testimonio de acuerdo a lo que somos naturales, como profesionales, como intelectos, como cualquier persona natural. Entonces el calzado esa es la herramienta, el instrumento que le va a permitir un nuevo estilo de vida por una nueva mente que tiene. Si en nosotros fue puesta la mente de Cristo, significa que mi comportamiento tiene que ser como la vida de Cristo. Entonces, si yo voy a tener una vida con el comportamiento de Cristo, eso significa que tengo que tener los pies calzados con un instrumento que me va a llevar a un lugar donde yo no puedo ir, sino que Dios me va a llevar, porque Él mismo puso su mente en mi mente espiritual para que pueda lograr caminar por las sobrenaturalidades. Este hombre natural que nosotros tenemos, todos los que somos personas, es un hombre natural que puede hacer todo lo que cualquier hombre puede ser. No es extraño que para cualquier persona muy pobre, por muy pobre que sea, dentro de él hay todo el alcance para que esa persona, por muy pobre, llegue a ser lo que una persona rica puede llegar a ser. Porque nuestro cuerpo natural fue diseñado para hacer todas las cosas naturales. Pero dentro de nosotros hay una persona divina, hay una persona espiritual, que esa fue diseñada para las sobrenaturalidades. Fue sorprendente para la vida de Pedro cuando tenía que caminar sobre las aguas, porque era imposible para una persona natural caminar sobre las sobrenaturalidades. Pero la causa de caminar sobre las sobrenaturalidades depende de tener una mente que ya no es una mente carnal. Entonces, el calzado es el instrumento que Dios nos va a permitir para empezar a vivir cosas divinas, sobrenaturales, poderosas. Cosas donde hombre alguno no conoce. Donde por muy intelecto, capacitado, formado, científico que sea, no va a poder lograr a caminar por una ruta donde Dios estableció a los hijos del reino. Jesús lo confesó con su boca y lo declaró y quedó escrito: mayores cosas que las que yo, dijo el Señor, hice, ustedes van a hacer, porque el Señor se da cuenta que la manifestación del Padre en el Viejo Testamento con sus profetas vivieron sobrenaturalidades que están escritas, y que en el tiempo de Él como Hijo de Dios, esos hombres espirituales que fueron transformados por Él en el campo espiritual vivieron sobrenaturalidades en otros niveles. Y el Señor mismo, en su mente espiritual, con el conocimiento que el Padre había transferido a su Hijo, se daba cuenta que venía el tiempo de la manifestación del Espíritu Santo, en la cual iba a tomar a todos aquellos escogidos y los iba a llevar a una dimensión espiritual a la cual las sobrenaturalidades de esa iglesia, de la manifestación del Espíritu, iban a ser mayor que la manifestación del tiempo del Hijo. Nos tocó a nosotros, Iglesia del Señor. Iglesia del Señor en La Ceiba. Iglesia del Señor en Honduras. Nos tocó a nosotros poder recibir de parte del Espíritu Santo un entendimiento que no puede salir de la mente de ningún hombre, sino un entendimiento que sale de la mente de Dios a través del Espíritu Santo por aquellos ministros que un día les ha tocado llorar y sufrir y padecer las consecuencias del misterio del reino.
Porque en la Ceiba Dios ha permitido hombres del Espíritu que se encuentran en muchos templos, en muchas iglesias. Hay aquellos hombres que han llorado y han sufrido y no ha habido nadie que los entienda, porque fueron escogidos de parte de nuestro Dios para una manifestación que se va a dar en la iglesia, en la ciudad de la Ceiba. Porque aquí Dios se va a manifestar de una manera donde va a transmitir los recursos espirituales para una iglesia sobre Honduras y sobre fuera de Honduras. Hoy nos toca comprender que el yelmo de la salvación era una protección en la cabeza que lo único que sirve es para proteger el hombre natural. Ese casco que contiene esa iglesia del Señor o ese miembro de la iglesia es un instrumento que le protege a este hombre natural donde ya no, oigan bien esto, donde ya no hay ningún poder del mundo espiritual de las tinieblas que venga para provocar daño a sus ojos, daños a sus oídos, daños a sus sentidos. No, hoy Dios dotó a la iglesia de un casco, del yelmo, para que ya no sea dardillado ningún miembro de la iglesia, sino que la iglesia pueda estar protegida por aquel mundo espiritual que ha venido para destruir las familias y destruir la iglesia. Hoy nos toca poder ver a través de la palabra lo que es. Quisiera leer el versículo para que lo tomemos. El 17, y dice 6:17 de Efesios, dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hoy nos toca comprender que necesitamos que el Espíritu Santo nos permita entender lo que es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu solamente la va a llegar a poseer en sus manos espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque la espada no es en la mano que la tiene el hombre espiritual, la espada la tiene en su boca. Y esa espada en su boca solamente la puede tener aquella persona que tuvo el privilegio de ceñir sus lomos con la verdad, aquella persona que tuvo el privilegio de construir una coraza de justicia, aquella persona que tuvo la oportunidad de ponerse el calzado, aquella persona que tuvo la oportunidad de tener el escudo, aquella persona que pudo ponerse el yelmo. Ahora que está armado con todo el instrumento que necesita, hoy tiene la provisión. Esa espada del Espíritu, que es poder, esa espada que es poder, que es Espíritu, el poder de Dios, sale no más de la Biblia. No es el poder de la palabra escrita, no es el poder de la profecía lectura. Es el poder que ahora se encuentra en una persona divina que despertó sus sentidos, que ejercitó sus sentidos, y cuando sus sentidos eran ejercitados, pudo comprender el lenguaje en el cual Dios le estaba hablando, y cuando Dios estaba hablando con él, en la voz de Dios transfería las herramientas que ahora están dentro de él. Hoy en el hombre espiritual tenemos la espada, tenemos el poder de la palabra, tenemos el espíritu de la palabra. Ahora, a través del Espíritu, vamos a comprender y vamos a dejar que el Espíritu nos ayude, o que nos ilumine, o que nos lleve. Hoy yo puedo ver a través de la palabra un miembro de la iglesia. Yo también puedo ver a través del Espíritu de la palabra los miembros de la iglesia armados con el mismo Espíritu. Hoy yo puedo ver a través del Espíritu de la palabra una congregación que ya no le vamos a llamar un rótulo, sino que le vamos a llamar gente que fue ejercitada. Vamos a verla, la iglesia, como personas que fueron procesadas por el entendimiento del Espíritu y han sido capacitadas para poder tener la capacidad de entender que ahora se trata una lucha contra el mundo espiritual de las tinieblas, contra Satanás mismo. Hoy se trata de una iglesia que entiende el objetivo de ser aprovisionado por Dios. Hoy se trata de una iglesia que se da cuenta que no es ser diácono. Hoy se da cuenta una iglesia que no es ser pastor por estar con una Biblia. Hoy se da cuenta una iglesia que no es ser el apóstol por saberse la Biblia. No, es un apóstol de Dios que logró entender que el Espíritu Santo traía todos los instructivos y lo capacitó
lo formó, lo instruyó y le puso todas las herramientas como apóstol, porque llegó la hora donde la iglesia tiene que ser aprovisionada de todos los recursos que lo llevan a una guerra, donde individualmente cada uno de nosotros se tiene que defender del mundo que lo va a atacar. ¿Dónde está esa iglesia? Esa iglesia la encontramos ahora en la profecía. Esa iglesia la encontramos en la revelación de la palabra. Esa iglesia la encontramos en la boca de Dios, porque en la boca de Dios está el nacimiento de esa iglesia. Él mismo dijo, todas las cosas son hechas por la palabra y por la palabra subsisten. Es la palabra la que va a alimentar a esa iglesia que va a nacer de la palabra. Pero es una iglesia que necesita ser aprovisionada de los recursos espirituales que solo los puede dar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a través de aquellos siervos que fueron escogidos y llamados para capacitar a una iglesia que se encuentra en una congregación y que debe de entender ese hombre de Dios que esa iglesia tiene que dejar de ser iglesia y ser pasada de iglesia a novia. Porque esa iglesia que se comporta como iglesia, lo que menos tiene es relación, ni entre sus familias, ni entre los miembros. Pero cuando el Espíritu Santo le permite a esa iglesia ser trasladada del nivel de iglesia a novia, entonces la característica de un noviazgo es una relación de amor. Entonces la iglesia necesita ser trasladada de ese lugar de iglesia a un nivel de relación de amor con Dios, con el Padre, con el Espíritu Santo y entre nosotros mismos como miembros de la iglesia, ya no viendo rótulos, ya no viendo nombres, ya no viendo la doctrina que tenemos, sino el poder del Espíritu Santo que está formando a una iglesia que la va a llevar a la batalla. Hombres de Dios como apóstoles, profetas y evangelistas, que van a tener la oportunidad de entender que esa iglesia le llegó la hora de dejar de ser iglesia y que ahora es novia, y que le llegó la hora de dejar de ser novia, porque ahora es el tiempo para pasar a la siguiente etapa, que ahora es ser esposa. Pero para todo ello se necesita tener una espada en su boca. Una espada del Espíritu. Y cuando hablamos de la espada del Espíritu, hablamos del poder del Espíritu en nuestra boca, que va a hacerle la guerra al mundo espiritual que nos tiene totalmente encarcelado. La iglesia necesita salir de la cárcel. La iglesia necesita entender que está rodeada de una cárcel y que necesita escapar de sí mismo. La iglesia necesita entender que la espada del Espíritu es para pelear contra el mundo espiritual que se encuentra uniformado. Satanás y el diablo no son lo mismo. Satanás y el diablo tiene vestido a su ejército. A su ejército tiene vestido con príncipes, con gobernadores, con huéspedes. El diablo tiene su equipo totalmente instruido, capacitado y formado especialmente para hacerle la guerra a la iglesia, porque el diablo está interesado en llevarse a toda la humanidad al infierno. Y para ello, él tiene un sistema donde tiene a la mente del ser humano embotada por falta de conocimiento espiritual. Y la iglesia hasta el día de hoy, mucha parte de la iglesia no se está dando cuenta que tiene que pelear una guerra con espíritus. Y que la guerra del espíritu contra espíritus es una guerra que asciende. Que primero tiene que luchar